Por favor, Josué capítulo 23 de los versículos 1 al 16. Este mes es especial porque como iglesia celebramos nuestro aniversario. Nuestro aniversario número 3 en esta zona y nuestro aniversario número 20 y tanto desde que la iglesia fue fundada allí por en Ramos Mejía. Por eso que por lo menos en algunas de las reuniones vamos a estar haciendo bastante énfasis en nosotros como iglesia, en nuestra historia como iglesia y en lo que viene por delante para nosotros como iglesia del Señor. Josué capítulo 23 de los versículos 1 al 16 en el Antiguo Testamento. Vamos a tomar un momento para que usted pueda encontrar allí la palabra. Josué, capítulo 23, de los versículos 1 al 16. Dice así la palabra de nuestro Señor y amado Jesucristo. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ella ni a diestra ni a siniestra, para que no mezcléis, otra vez, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, si concertareis con ellas matrimonios, mezclándonos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de todos vosotros. Todo ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándonos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él
os ha dado. Padre, gracias por tu palabra. Amén. Tu palabra es la palabra más profética, la palabra segura, a la cual podemos acudir cuando necesitamos oír tu voz. Y sabemos que en cada palabra está tu voz. Por eso, Señor, a ti acudimos y a la obra de tu Espíritu Santo para que tú abras nuestros oídos espirituales, abre nuestro corazón, nuestra mente. Quita, Señor, toda incredulidad, Señor. Arranca los velos espirituales hoy en esta mañana que impiden que tu palabra sea la que hable a nuestra vida. Señor, que por favor podamos escucharte, que podamos oírte, que podamos prestar atención para que nuestra forma de pensar cambie. Señor, tú sabes y conoces nuestro corazón. Tú sabes nuestra forma de pensar. Tú sabes aquellas cosas que no hablamos, pero que están en nuestro interior. Por eso a ti voy, Señor, para que en tu misericordia, en tu gracia, en tu poder, tú estés hoy por medio de la exposición pura y fiel de tu santa palabra que tú has dejado para nosotros. Tú estés cambiando nuestra forma de pensar. Amén. Para que nuestra vida, oh Dios, se amolde a lo que tú quieres para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Amén. Y para este tu pueblo que tú has establecido en este lugar. Te alabamos. Aquieta mi espíritu, aquieta mis pensamientos, quita mis propias palabras de mi boca y pon tus palabras, pon tus pensamientos para que tu iglesia sea edificada, para que como iglesia seamos edificados y tú seas glorificado una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El otro día mi madre me mandó allí una imagen, o unas imágenes de unos escritos que, bueno, yo hacía hace muchos años, cuando yo era un niñito, tal vez tenía 7 u 8 años, unos escritos que, bueno, yo había hecho un poco jugando y un poco en serio sobre algunos temas que estaban ahí rondando en mi cabeza en ese entonces, sobre diversos temas, en verdad. No era importante eso, sino que eran unos escritos que yo había hecho hace muchos años. Estaba allí en la primaria, no recuerdo si era 3º o 4º grado, y me habían pedido que escriba un cuento. Y bueno, yo escribí allí sobre algunas cosas y mi madre allí lo guardó. Y hace algunos días, si bien yo sabía que estaban allí guardados, ella me mostró y recordamos entre risas y recuerdos las cosas que uno escribía en su niñez y las locuras que a veces a uno se le cruzan siendo niño. Y eso me llevó a meditar en una realidad, amados, que nos atraviesa a nosotros en lo personal y también a la iglesia y a las iglesias. Y es que cada uno de ustedes, como yo, tenemos una historia. Usted y yo tenemos una historia de vida, sin importar cuál sea buena, sea mala. Usted ha llegado a la edad a la cual tiene hoy, 40, 50, 60, más de 80. Tenemos el privilegio entre nosotros de tener hermanos de más de 80 años. Todos tenemos una historia de vida. Y si hay una realidad que poco se habla a veces por distintas razones, es que las iglesias locales, y en esta oportunidad mencionamos a nosotros como iglesia, nosotros también tenemos una historia que nos atraviesa. Llevamos ya en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, más allá de los problemas, de las dificultades, de las situaciones, porque algunas cosas ni siquiera son dificultades, son situaciones que hemos tenido que afrontar, aquellos que llevamos muchos años caminando juntos, que hacen a nuestra historia como iglesia, como se dice, y usted va a recordar esta expresión, ¿vio? Que se dice, cada casa es un
Un mundo. Y como cada casa es un mundo, cada casa es una historia, cada iglesia es un mundo y cada iglesia también tiene su historia. Y quisiera que en esta mañana podamos ver algunos principios en la palabra del Señor que tienen que ver con nuestra historia como iglesia local. Por supuesto, procuraré dar algunos ejemplos prácticos de esto, pero que también tienen que ver con la historia del pueblo de Israel. Usted recuerda y conoce y sabe la historia del pueblo de Israel. Simplemente podemos hacer un breve resumen de esto. El pueblo de Israel estaba siendo azotado, estaba en la esclavitud del poder de Faraón, años creyendo en la promesa de Dios de que ellos recibirían una tierra prometida, la famosa Canaán, pero ellos creían en esa promesa aún estando en esclavitud, años esperando ver Canaán. Es allí en donde usted sabe que Dios llama al famoso Moisés para que en primer lugar, el primer paso, ellos sean libres de la esclavitud de Faraón. Dios llama a Moisés estando allí cuidando las ovejas de su suegro Yetro. Moisés al principio duda, habla de todas las dudas que él tiene, pero aún así él va. Luego vienen las plagas, el poder de Dios, la muerte de los primogénitos, los carros del faraón echados al fondo del mar, pero al fin y al cabo todo eso desató en la liberación del pueblo de Israel y un comienzo en la ruta de muchos años en el desierto. En medio de ese desierto, dificultades comienzan, dificultades que tienen síntomas visibles, pero que dejan en evidencia problemas espirituales. Hay hambre, primero se acaba la carne, Dios le da alimento. Se acaba el agua, Dios le da agua. Moisés se aleja por unos instantes para hablar con Dios y ellos hacen el becerro de oro cayendo en idolatría. Tiene que bajar Moisés, destruir el becerro de oro. Toda esa generación, de todos ellos, ninguno puede llegar. Como resultado de todas esas situaciones que dejaron en evidencia la incredulidad del pueblo, ninguno de ellos, de toda esa generación, pudo ver la tierra prometida, salvo Moisés, que la palabra del Señor nos enseña que Moisés solo pudo verla, pero no pudo entrar. La palabra del Señor nos enseña que solamente 2 personas de esa generación pudieron entrar a la famosa tierra prometida, la famosa Canaán. De ellos solamente Josué, ¿y quién es el otro? Calebcito. Moisés, Josué y Caleb son quienes entran a la tierra prometida, pero y ya voy a ir al texto, para poder entrar a la tierra prometida, para poder conquistar la tierra prometida, ellos tienen que enfrentar guerras, la tierra prometida no se la iban a regalar, sino que la debían conquistar. Y para conquistar la tierra ellos tienen que enfrentar toda una serie de batallas. Quiero repetirle esto, amado, porque es la introducción al discurso de Josué. Para conquistar esta tierra que ya ha sido repartida, ellos tienen que enfrentar toda una serie de conquistas. Lea luego, por favor, los capítulos anteriores y usted verá cómo Josué relata una y otra vez cómo fueron las distintas conquistas y todo lo que ellos tuvieron que hacer para poseer de alguna manera la tierra prometida. Y luego de que la tierra prometida es conquistada, es repartida, Josué reúne aquí en el capítulo 23, reúne a los líderes, reúne a quienes están de alguna manera guiando al pueblo. Usted lo verá allí en el versículo 2 del capítulo 23. Reúne a sus líderes de alguna manera. Allí dice, llamó a todo Israel. Llamó a los ancianos, a los príncipes, a los jueces, a los oficiales y le dijo, yo ya soy viejo
y avanzado en años. Él le habla a estas personas, Él convoca, dice la palabra del Señor, a todo Israel. Luego de que toda esta historia, todos estos años pasaron, la tierra ya estaba ahí repartida, había también cosas por hacer. Y le da 3 enseñanzas que quiero compartir con ustedes, que son para ellos, pero también para cada uno de nosotros. En primer lugar, lo primero de lo que le habla Josué a estas personas, a los príncipes, a los jueces, a los oficiales, les habla de el amor de Dios para con su pueblo. Josué acude y lo primero que les va a decir es cuál fue la razón. Escuche esto, amado. ¿Cuál es la razón por la cual ellos vieron todo lo que vieron? Señales, prodigios, milagros, guerras conquistadas, provisión de parte de Dios. ¿Por qué fue que Dios hizo todas esas cosas? Versículo, por favor, del versículo 3 al 5. Josué le recuerda a esta generación las cosas que ellos vieron. Y vosotros sabéis, y marque aquí hay ciertas palabras, por favor, que quisiera que usted pueda subrayarla. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con estas naciones. ¿Por quiénes? Por vuestra causa, es decir, por ellos. Porque Jehová nuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y he aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Hay 3 cosas que encontramos aquí que quiero mencionar rápidamente. En primer lugar, es que la razón por la cual ellos vieron todo lo que vieron, la provisión de Dios dándoles alimento, la provisión de Dios a través del agua, el cuidado de Dios en medio del desierto por medio de la nube, el poder de Dios manifestado abriendo el mar y echando al fondo del mar a Egipto y a toda su caballería, las guerras conquistadas que ellos tuvieron que llevar adelante. Y ahora voy a hacer un paréntesis sobre eso, porque la tierra no fue gratuita. Dios le había prometido a sus padres que les iba a dar una tierra, pero cuando Josué y Caleb fueron, no quiero detenerme en los pasajes por una cuestión de tiempo, pero usted recuerda la historia. Josué y Caleb y los espías fueron a ver la tierra que se les había mandado, y cuando ellos regresan los tratan como locos, porque allí en la tierra había gigantes, la tierra estaba ocupada. Josué les habla y le dice al pueblo: si Dios está con nosotros, lo vamos a comer como pan, seamos optimistas, parafraseando. Pero sin embargo el pueblo incrédulo, el pueblo temeroso, lejos de confiar en Dios, lejos de creer en el Dios que expresó de infinidad de maneras su poder, su gracia, su provisión, sus milagros, ellos van y se quejan con Moisés. ¡Ay, Moisés! Para eso nos has traído hasta este lugar, para morir en el desierto. La tierra tuvo que ser conquistada por medio de grandes batallas. Oiga esto y grábeselo en su corazón. La tierra tuvo que ser conquistada por grandes batallas. Batallas que la palabra del Señor muestra que fueron ganadas, pero que fueron ganadas porque quien peleaba la batalla era Dios. Allí lo dice, versículo 3 al final: porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por nosotros. Una y otra vez leamos por favor la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 3. Una y otra vez
se recuerda esto, que ellos no están solos, que hay batallas que conquistar, pero que no las conquistarán con sus propias fuerzas, ni con sus propias armas, ni con sus propios medios, sino que las llevarán adelante con Dios, que es quien está con ellos. Deuteronomio 3, versículo 22. Versículo 21 y 22, dice allí la palabra del Señor: ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, otra vez, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No les temas, porque Jehová vuestro Dios, Él, ¿qué cosa? Es el que pelea por vosotros. Deuteronomio, por favor, capítulo 20 también. Este principio una y otra vez se repite en la palabra del Señor, y sobre todo en esta etapa del pueblo de Israel. Deuteronomio 20, versículo 1. Hay guerras, hay batallas que conquistar, pero que no se enfrentan con las armas humanas del pueblo de Israel, sino que se enfrentan confiados en que es Dios quien pelea por ellos. Deuteronomio 21 dice la palabra del Señor: cuando salgas a la guerra, escuches, contra tus enemigos, y vieres caballos y carros y un pueblo, ¿cómo es este pueblo? Más grande. Empezamos con la mala noticia. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos y carros y un pueblo que es más grande que tú, no le tengas temor, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Un texto más, por favor, Deuteronomio 31. Deuteronomio 31, versículo 6. Una vez más se le recuerda al pueblo de Israel que las guerras se llevan adelante con Dios de nuestro lado, de su lado. Deuteronomio 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Otra vez aquí, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amados, ellos para conquistar la tierra tuvieron que enfrentar grandes batallas. Amén. Pero tuvieron que enfrentar esas batallas no con su armamento, no con sus fuerzas, no con sus ideas, sino que una y otra vez la palabra del Señor le tiene que recordar que esas batallas se conquistan, se obtiene la victoria, sabiendo que el que pelea y el que iba con ellos es Dios. Amén. Amado, nosotros como pueblo de Dios, hablo de nosotros porque estamos aquí, no porque seamos los únicos, entiéndame por favor. La vida cristiana es una vida de batallas. Estamos viendo los días jueves, y no creo que sea casualidad que justo toca esto. Estamos viendo cada jueves promesas de Dios, distintas promesas, cosas que Dios nos promete a cada uno de nosotros y a nuestras vidas. Y cada una de las promesas, sin adelantarme en lo que iré más adelante, cada una de estas promesas Dios las cumplirá porque Dios es fiel. Amén. Amén. Pero en ciertas ocasiones de la vida, para que nosotros podamos disfrutar de las promesas que Dios tiene para nosotros, antes habrá grandes batallas. ¿Escuchó eso? Quiero volvérselo a repetir, mi amado. La vida cristiana no es una vida de prosperidad solamente, donde andamos de victoria en victoria. Claro, andamos de victoria en victoria, pero andamos de victoria en victoria no por nuestras fuerzas, no por nuestros recursos, no por nuestras herramientas, sino que andamos en victoria cuando somos conscientes de que las batallas espirituales y las batallas que enfrentamos o enfrentaremos o lo que sea
como iglesia las enfrentamos con la compañía de nuestro Señor. Amén. Por eso una y otra vez, en primer lugar, aquí se le recuerda al pueblo, esas batallas no es que las ganaron ustedes, era Jehová, era Dios peleando por ustedes, conquistando esas batallas, luchando contra los enemigos, dándoles fuerza. Jehová es quien pelea por ustedes. Pero en segundo lugar le recuerda algo que es muchísimo más importante. No solamente que Dios ha peleado por ellos, sino que todas las cosas que ellos vieron son expresiones del amor que Dios tiene para con ellos. Versículo 3, otra vez. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea, quien ha peleado por nosotros. Ellos eran un pueblo especial, un pueblo amado por Dios. Y Josué le tiene que decir, ¿vieron todas las cosas que ustedes vieron en el desierto? La alimentación, el agua, la exhortación, el cuidado del desierto durante tantos años, la protección del frío y del calor, la liberación por mano fuerte de Egipto, la guía hasta llegar a la tierra prometida, la conquista de los territorios y la victoria de los enemigos. ¿Vieron todas las cosas que ustedes vieron? Fue por Dios. Pero no solamente fue por Dios, sino que es Dios haciendo cosas, manifestando amor hacia cada uno de ustedes. Ahora, traigamos esto a la vida de la iglesia. ¿Qué cosa hemos visto o qué cosas hemos visto en nuestra historia como iglesia? Pensemos por un instante. Quienes están aquí desde que comenzó todo, o llevan varios años, piensen, hagamos memoria, no seamos olvidadizos y pensemos, hagamos el mismo ejercicio que Josué llama al pueblo, como dice aquí, recuerden, piensen las cosas que ustedes vieron. ¿Qué cosas hemos visto como iglesia en estos más de 20 años? ¿Acaso hemos estado solos? ¿Acaso hemos estado desamparados? ¿Acaso hemos vivido de derrota en derrota? ¡Claro que no! Hemos visto señales milagrosas. Hemos visto personas liberadas de espíritus demoníacos. Hemos visto personas sanadas por el poder del Señor. Hemos visto la provisión del Señor en medio de su iglesia para que podamos, bien o mal, caminar juntos. Porque si estamos aquí, porque hemos caminado juntos. Amén. No llegamos aquí de casualidad. Amén. ¿Y todo eso por qué es? Porque Dios estuvo con nosotros. ¿Porque nos esforzamos? ¿Porque somos lo suficientemente buenos para llevar una iglesia hacia adelante? No. Y quiero derribar todo tipo de orgullo aquí, de todo. ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Porque somos buenos? No. Estamos donde estamos. Llegamos a donde llegamos porque hay un Dios. Y las cosas que hemos visto son expresiones de amor hacia nosotros. Amén. ¿Escuchó eso? Amén. Quiero ser enfático hoy, más de lo que soy siempre. Lo que hemos visto son expresiones de amor hacia su iglesia. La iglesia es usted y yo. Por eso me encanta aquí cómo lo expresa Josué. Dios ha hecho todo lo que Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. No es casualidad, no es algo que, bueno, se dio y llegaron a donde llegaron. Fueron buenos guerreros y batallaron y conquistaron. No, Josué le dice, no fueron ustedes, no fue casualidad, sino que número uno, no fueron ustedes quienes conquistaron la batalla, fue Dios.
Y número 2, ustedes llegaron aquí porque Dios es quien hizo todas las cosas que ustedes vieron. Amén. Y en esta etapa de la vida de la iglesia debemos recordar esto, mi amado. Tantas cosas hemos vivido. Y a veces parece que nos olvidamos. ¿Cuántas cosas se han vivido? ¿Cuántas cosas hemos atravesado? Buenas, tal vez malas. Pero detrás de todas esas situaciones, ¿quién estaba? Dios. Y detrás de todas las situaciones que vivimos hoy, ¿quién está? Dios. Y esa debe ser nuestra confianza. Esa debe ser la promesa y la palabra del Señor en la cual nosotros debemos ponernos firmes. Saber que la vida no es la vida cristiana, la vida de iglesia, no es algo estático, no es algo pasivo. Ellos salieron de la esclavitud y tuvieron que empezar las batallas. Amado, déjeme darle una noticia que para usted tal vez no sea muy buena. La vida de iglesia es una vida de batallas. Amén. Si usted hoy se siente parte del pueblo de Dios, la realidad de ellos es nuestra realidad. Debemos enfrentar batallas. Enfrentamos batallas, enfrentamos batallas ahora y enfrentaremos batallas a futuro. Eso no es algo que debemos elegir, pasará. Pero para cuando llegue esta palabra de Dios, es en donde debemos agarrarnos y saber que si hay batallas que debemos enfrentar de cualquier índole, Dios es quien está peleando por nosotros. Amén. Dios es quien pelea por nosotros. Dios es quien está con nosotros enfrentando cada lucha y cada batalla que tengamos que enfrentar. Dios ama a su pueblo. Amén. Amado, Dios ama a su pueblo. Dios ama a su pueblo Israel, y por amor más allá, porque no fueron buenos. Recuerde esto: de miles de millares, solo 2 entraron, pero la promesa fue cumplida. Dicho eso, ya voy al segundo punto. Dios hizo una promesa: les voy a dar una tierra. La promesa fue cumplida, pero de miles de millares que salieron de Egipto, solo 2 entraron. Solo 2 entraron. Pero Dios cumplió su promesa por amor al pueblo que Él rescató. Amado, Dios ama a su pueblo. Y porque Dios ama a su pueblo, Dios se ocupa de su pueblo. Oiga esto, por favor. Porque Dios ama a su pueblo, Dios se ocupa de su pueblo y Dios se ocupa de llevar adelante su plan por medio de su pueblo hasta que la promesa se cumpla. Y usted debe saber algo que tal vez usted va a decir: bueno, pero yo ya lo sé, pero en cierto momento hay que traerlo al corazón. Dios ama a su iglesia. Qué poquitos, amén. Amén. Dios ama a su iglesia. Amén. Y porque Dios ama a su iglesia, se ocupará de ella. Amén. Gloria a Dios. Y se ocupará de que si Él hace una promesa, ahora voy a ir a eso. Si Él hace una promesa, por la palabra, no estoy hablando aquí de cosas de un corazón que mira lo que no está diciendo, no, me refiero a las promesas de la palabra, lo que Él promete en la palabra. Amén. Él se ocupará de que así lo haga, de que así se cumpla, de que así su iglesia tenga los recursos. ¿Por qué?
Porque Dios ama a su iglesia. Dios ama a su pueblo. En segundo lugar, no solamente el amor de Dios a su pueblo, sino que de los versículos 6 al 13 nos habla de cómo debía ser este pueblo. Ellos debían ser un pueblo, y no es solo una canción. Ellos debían seguir siendo un pueblo especial y un pueblo distinto. Quiero repetirle esto, versículo del 6 al 13, ellos debían ser un pueblo especial y un pueblo distinto. Versículo 6 al 13, por favor. Dice allí: esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos, ni a diestra ni a siniestra. Es algo repetitivo en el libro de Moisés, esto de guardar la ley y de no apartarse, para que no, y si tienes un fibrón, marque ciertas palabras en las cuales quiero hacer énfasis aquí, para que no os, número uno, mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni los inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios, otra vez, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él dijo. Guardad pues con diligencia, nuevamente, vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis, marque aquí la segunda palabra, y os uniereis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y concertareis con ella matrimonio. Y no está hablando de una relación matrimonial entre un hombre y una mujer, mezclándonos con ellas y ellas con vosotros. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Hay 4 cosas aquí que quiero mencionar muy rápido. En primer lugar, ellos debían ser un pueblo obediente a la ley, obediente a la palabra. Por supuesto, ellos en ese momento tenían la ley de Moisés, la cual era su guía y su dirección. Ahora nosotros tenemos la palabra del Señor completa, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Ellos debían ser obedientes y tratar de que toda su vida se sujete a la palabra de Dios. Ahora usted y yo, como parte del pueblo del Señor, debemos poner especial énfasis en el cuidado de las Escrituras. Algo que hemos hablado infinidad de veces, pero que debemos recalcarlo. Como dice Pablo: a mí no me es necesario, no me es gravoso repetir una y otra vez las mismas cosas, y para usted es segura. Amados, si nosotros queremos ser un pueblo bendecido por Dios, a ver, vamos a ver cómo hacen otras Biblias. ¿Usted quiere ser bendecido por Dios? Amén. Pues debemos guardar la Biblia. Debemos ser y poner especial énfasis en la palabra de Dios. Amén. Obedecer su palabra y procurar de que no solamente nuestra vida particular, sino nuestra vida como iglesia sean las cosas que aparecen en la Escritura. Quiero repetirle esto: no solamente mi vida, su vida en particular debe sujetarse a la voluntad revelada en la palabra del Señor, sino que también la iglesia como cuerpo, nuestras prácticas, las cosas que llevamos adelante, las cosas que practicamos, nuestra forma de culto, nuestras creencias, las cosas que predicamos, las cosas que queremos hacer, las formas en cómo adoramos, todas y cada una de esas cosas deben amoldarse a la palabra de Dios. Amén. Y no apartarnos, amados, ni a diestra ni a siniestra.
nuestra, ni a una cosa ni a otra, sino fervientemente estudiar, indagar, profundizar, leer, aprender lo que la palabra del Señor dice de cómo la iglesia debe llevarse adelante. Amén. Amados, la interpretación de la Escritura no es subjetiva. Y me voy a mantener en esto, creo que hasta el día que me muera. La interpretación de la Escritura, lo que la Escritura dice, no es subjetivo. Es decir, el pastor cree una cosa e interpreta algo. Voy a usar algunos de ustedes, pero Nahuel interpreta otra. Y bueno, cada uno puede interpretar lo que Dios dice. ¡No es así! Pues si fuera así, entonces no hay verdad. Si fuera así, entonces la palabra no es verdad. Y la palabra está sujeta a lo que yo interpreto, lo que yo creo, lo que Dios me revela. Y mi amado, ¿verdad? Hay una sola. Amén. No puede haber dos. Si hay dos, entonces deja de ser verdad. Y debemos poner especial énfasis en esto, para que como iglesia podamos en el pasar de los años procurar mantenernos firmes solamente en lo que la palabra del Señor dice. Esforzaos en guardar mucho, en todo. ¿Ve cómo se aplica el Antiguo Testamento al Nuevo? Esforzaos pues mucho en guardar todo lo que está escrito. ¿Qué debemos esforzarnos en guardar? Todo lo que está escrito. De esa manera seremos una iglesia conforme al corazón de Dios. Un pueblo obediente a la ley. Un pueblo que no debe mezclarse. Versículo 7, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta el día de hoy. Versículo 11 y versículo 12. Guardad otra vez, amado, puede ver lo enfática de la palabra. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis, aquí viene la advertencia, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ella matrimonio, mezclándonos con ella y ella con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. Un pueblo que no debe mezclarse, un pueblo que no debe concertar matrimonio. ¿Qué es? ¿A qué se refiere la palabra? ¿Se está refiriendo aquí a un vínculo entre un hombre y una mujer? Eso no puede ser así, porque no es el contexto. Está hablando de vínculos. Escuche esto, mi amado, porque es tan fundamental y tan trascendente. Está hablando de vínculos que traigan maldición al pueblo. Vínculos que no deben concretarse porque ofenden a la palabra. Vínculos que Dios no aprueba, con aquellos que Dios no quiere. Versículo 12 allí, que han quedado con vosotros y si concertareis con ellas matrimonio. Amados, debemos tener especial cuidado, y no quiero caer aquí en el sectarismo. No debemos caer en el sectarismo. Sabemos que, y lo hemos dicho en el credo, presta atención a lo que usted dice en el credo. No tengo problema. Preste atención a lo que usted dice en el credo. Preste atención, y es lo que vamos a estudiar a partir de julio. Cada línea del credo. Pero hay una línea que es muy importante. Tal vez todas son importantes, pero hay una que hoy debemos, por los tiempos eclesiásticos en los cuales vivimos,
debemos hacer especial énfasis. Allí el credo dice al final: creo en la Iglesia Universal. Y no habla de la brasilera, sino que habla de la Iglesia como un uno, como un todo. La Iglesia Universal se refiere a que la Iglesia es ¿cuántas? Una sola. La Iglesia es una sola. Nosotros no estamos solos. Hay hermanos, hay hermanas, hay personas de otra congregación las cuales amamos, pero por los tiempos en los cuales vivimos, debemos aprender a discernir. Y perdón si soy duro, nadie se me ofenda. Por los tiempos en los cuales vivimos de apostasía eclesiástica, debo aprender a discernir por la palabra qué es pueblo de Dios y qué no. ¿Escuchó eso? Debemos aprender a discernir por la palabra de Dios y a través de los principios que encontramos qué es iglesia y qué no. ¿Quiénes son nuestros hermanos y quiénes no? ¿Quiénes son ministros de Dios y quiénes no? ¿Quiénes están en otro lugar pero son mis hermanos, son parte de la iglesia? ¿Y quiénes, como dice aquí, son parte de otras naciones? Porque la Escritura llama y advierte que si por alguna razón empieza a darse cierta mezcla y cierto vínculo, como llama aquí la Escritura, de matrimonio, entonces el pueblo dejará de ser especial y entonces dejará de ser bendecido. Otra vez, versículo 13, versículo 12 al final y el versículo 13. Y si concertareis con ella, ahí encuentra el sentido del texto. Y si concertareis con ella matrimonio, vínculo, mezclándose con ellas y ellas con vosotros, entonces sabéis que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones. Debemos evitar caer en la tentación del montón. ¿Debo ser más claro? Sé que está la cámara allí, quisiera subir este video, por eso no soy más enfático aún. Debemos evitar caer en la tentación del montón. ¿Por qué es la tentación eclesiástica? De que porque todo el mundo hace, entonces todos debemos ir para el mismo lado. Porque todas las iglesias tienen la misma práctica, entonces nosotros debemos ir para el mismo lado. Porque todas las iglesias o parte de las iglesias están o viven un mundo institucional en donde obedecen más a un hombre que a Dios. Entonces todos debemos hacer lo mismo. Debemos evitar caer en esas tentaciones, amados, que porque a las iglesias, escuchaba un pastor decir esto, que porque tal vez parece que las iglesias que están en cierta estructura denominacional, organizacional, o han decidido escoger cierto modo de trabajo, parecen las que crecen más. Entonces todos debemos ir para donde va el montón. No se mezclen con otras naciones. ¿Por qué todos tenemos que hacer lo mismo? Dios ha elegido que su pueblo sea un pueblo gobernado específicamente por la palabra de Dios. Amén. Por la palabra del Señor. Y todo lo que esté fuera de ello, fuera de la palabra, fuera del amor de Dios, pues entonces es parte de aquellas otras naciones. ¿Me entienden? Amén. Son parte de otras naciones. Y usted y yo debemos evitar caer en esa tentación de mezclar las cosas, mezclarnos con aquellos que tal vez no solamente no aman a Dios o han puesto otras prioridades, sino que también han comenzado a seguir a otros dioses consciente o inconscientemente. Es la advertencia
advertencia aquí de no mezclar las cosas y de tener bien cuidado de los vínculos. Y en tercer lugar aquí, un pueblo que ame a Dios. Quiero recordar, un pueblo obediente a la palabra, un pueblo que no debe mezclarse con quien no debe, un pueblo que ame a Dios. Versículo 11, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová, vuestro Dios. Ellos tenían un mandamiento, Deuteronomio lo enseña, con la famosa Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y a Él amarás, y a Él servirás. Esa misma proclama es la misma para nosotros también. Y debemos tener en alto este principio, amado, que no es para nada romántico, porque tiene aplicaciones prácticas para la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia ama por todas las cosas? O, mejor dicho, sobre todas las cosas. ¿Han pensado eso alguna vez? ¿Qué es lo que amar es atesorar, amar es cuidar, amar es valorar? ¿Qué es lo que la iglesia atesora y ama con todo su corazón? ¿Ha pensado en eso? Porque eso después trae aplicaciones a cómo nosotros nos conducimos como iglesia. Las multitudes, los lugares, la cantidad de gente, las actividades, los dones espirituales, las señales milagrosas, la autoridad sobre otros, la autoridad organizacional. Amado, pregúntese hoy. Los que hoy dicen en su corazón, y esta enseñanza va específicamente para aquellos que se sienten parte de Jesús de Nazaret. Pregúntese hoy, ¿qué es lo que la iglesia Jesús de Nazaret valora más que a todo? Y ahí encontrará muchas de preguntas a sus respuestas. ¿Qué es, Nachita? Servir al Señor. Dios. Dios. Debemos cuidarnos como iglesia de que en algún momento nuestro corazón sea engañado y pongamos otras prioridades por sobre el amor a Dios y la fidelidad a Él. La fidelidad a su palabra, la fidelidad a su ley, la fidelidad a lo que Él ha dicho de nosotros. Si queremos en verdad ser una iglesia bendecida, una iglesia usada, debemos poner gran en alto en nuestra vida y en nuestro corazón el amar a Dios primeramente, por sobre todas las cosas. Amén. Último lugar, estoy bien con el tiempo. Último lugar, Josué les habla del amor de Dios. Josué les habla de que debían ser un pueblo especial. Y en último lugar, versículo 14 al 16, y no voy a decir que ya termino porque después estoy 25 minutos más, pero vamos a cerrar. Versículo 14 al 16. El pueblo debía reconocer la fidelidad de Dios durante toda su historia. El pueblo debía reconocer la fidelidad de Dios durante toda su historia. Versículo 14, palabras de Josué: y he aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón. Marque por ahí eso. Reconoced. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, sí Señor, que no ha faltado
una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas han acontecido y no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros sobre toda la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. La palabra es una palabra viva. Lo dicen, conocen el texto. La palabra es viva, eficaz. La palabra tiene vida. Las promesas que hay en la palabra no solamente son para el pueblo de Israel o para ese momento, sino que también las promesas de la palabra son promesas para nosotros. ¿Creemos esto? Son promesas para nosotros también. Y debemos entender que si Dios ha prometido o nos ha prometido cosas o nos ha hablado por medio de su palabra de ciertas situaciones o de nosotros como iglesia, pues Él las cumplirá porque Dios es fiel. Amén. Dios es fiel, pero más allá de que sea Dios es fiel, usted debe asegurarse de no tener un corazón incrédulo frente a la fidelidad de Dios. ¿Escuchó eso? Amén. Dios es fiel. Ahora mi corazón debe también creer que Dios es fiel. Quiero repetir esto. Dios es fiel. Dios promete y nos puede dar infinidad de promesas, infinidad de seguridades. Nos puede hablar por medio de su palabra. Y todo lo que Él dice que hace o que puede hacer, lo hará. Pablo dice, las promesas de Dios son en Él sí y amén. Todo lo que Él habla, Él lo promete, Él lo cumplirá. Cuando quiera, Él se ocupará de conseguir los medios, los recursos, las formas. Él lo va a hacer porque es Dios. ¿Cuándo y cómo? Depende de Él. Pero mi corazón tiene que creer que Dios lo puede hacer. Amén. Y Dios aquí, Josué le recuerda que todas las cosas que Dios les prometió a ellos como pueblo, las cumplió sin dejar una de ellas. Reconoced pues con todo vuestro corazón. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las palabras que Jehová vuestro Dios había dicho. Por favor, allí Josué capítulo 21. Josué capítulo 21, versículo 45. Fidelidad de Dios a su pueblo. Josué 21, versículo 43 al 45. En el contexto de la conquista de la tierra. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacer frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió.
Por favor, libro de Números. Dejemos que solo la palabra hable. Números, versículo 23. Números 23. Versículo 18 y 19. Números 23, versículo 18 y 19. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre. Escuche esto, por favor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Escuche eso, vuélvalo a leer. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Dios, amado y amada, Dios es fiel a cada una de sus promesas, y Dios cumplió cada una de las promesas que Él le había dado y dicho a su pueblo, más allá de quién era el pueblo. Ahora yo le quiero preguntar a usted: ¿usted cree que Dios es fiel en verdad? Amén. ¿Hasta dónde cree en la fidelidad de Dios? Amén. Amén. ¿Hasta dónde creemos en la fidelidad de Dios? De que si Dios promete algo, Él lo puede hacer. Pues una de las grandes enseñanzas que tenemos que sacar de aquí para que nuestra vida sea edificada es esta: debemos aprender a confiar. El pueblo de Israel salió de Egipto y la tierra prometida no les fue dada de inmediato. ¿Escuchó eso? La tierra del reposo, la tierra del descanso de sus enemigos, la tierra donde la palabra del Señor dice fluye leche y miel, no les fue dada de inmediato. Hubo muchos años en el medio. Y en ese desierto muchos quedaron hasta el momento en donde ellos estaban preparados para obtener la tierra y la promesa que Dios les había dado. Apliquemos esto a nuestra vida de iglesia. Amén. Y voy a ir concluyendo. Muchos de ustedes no conocen en profundidad, diría yo el 90% no lo conocen, pues son pocos los que han quedado en sus comienzos. Sé más de, no sé cuántos años ya, más de 20 seguro. Permítanme hablar como familia. Pertenecíamos a cierta denominación, quisiera no decirlo porque no es aquí importante. Sabíamos allí, pero esa denominación, y hablo por mí, solo por mí, es como si fuera una alegoría de un Egipto. Esclavitud institucional, evangélica, basura, permítame la sinceridad. Las instituciones cristianas en su 90% son un Egipto espiritual que esclavizan a la gente, que esclavizan a sus ministros, que explotan a sus ministros, que no los cuidan hasta cierto punto de enfermedad. Pues allí por esos años en donde, sin entrar en ciertos detalles,
Mi padre con algunas hermanas mayores y algún grupito muy pequeño. Ya en su mayoría partieron con el Señor, emprendieron, y quiero usar los ejemplos de la palabra, emprendieron la salida y la libertad de Egipto para entrar la selección, para empezar a caminar en el desierto. Pero el hecho de caminar en el desierto no significa que no había lugares para adorar. Pues hubo lugares para adorar. Llamados, ¿quién recuerda cómo le llamamos a esos lugares? Sí. Tabernáculos. Hubo tabernáculos que se levantaron para que el grupo que salió pueda adorar. Esos tabernáculos tienen nombre. El primero, ayúdame, ¿cómo se llamaba el primero? La Rea. La red. Fue el primer tabernáculo ahí. Un pequeño lugar que se levantó para que aquellos que salieron de ese lugar puedan adorar. Pero hubo que seguir caminando. No nos pudimos quedar ahí, hubo que seguir caminando. Y Dios permitió que a su pueblo, que se pueda levantar a unas cuadras otro tabernáculo. ¿Cómo se llama? Rivadavia. Un segundo tabernáculo. Y allí estuvimos como 13 años. Y hubo señales, hubo milagros, hubo prodigios. Hubo personas salvadas, personas restauradas, ciegos que recobraron la vista, personas endemoniadas que fueron liberadas. Allí vimos el poder y las señales de Dios, muchos años. Y estuvimos allí, fue nuestro tabernáculo para adorar a Dios. Y allí estuvimos. Y muchos pasaron, muchos partieron, muchos se quedaron allí. Pero hubo que seguir caminando. Así que llegó un momento que Dios dijo que había que levantar el campamento y que había que seguir caminando. Y seguimos caminando. El pueblo sigue caminando. Y Dios permitió que hubo que cruzar la vía. Y Dios nos permitió levantar un nuevo tabernáculo. ¿Cómo se llama? Macho. Y lo hermoseamos. Ahí estuvo Hito, estuvo Benito, estaba Osvaldo, Zulma, Sandra. Solo menciono, no voy a mencionar a todos. Sandra, Susana, Nacha, mi tía. Y se hermoseó y se levantó. Y allí el pueblo adoró. Y se vio el poder de Dios. Y el pueblo caminó. Y el pueblo siguió avanzando. Y el evangelio se predicó. Y Dios estaba allí. Hasta que Dios dijo que había que levantar el campamento. Y había que seguir caminando. Y la ruta a la tierra prometida no la elige el pueblo. La elige Dios. Amén. Soberano Dios. No había recursos. Así que en un tiempo muy especial para el pueblo, no sé si ustedes recordarán, habíamos dicho que, no sé si quienes conocieron la iglesia aquí, no sé si saben esta parte de la historia, íbamos a irnos de picnic. Un día de picnic, un día de camping, normal. Íbamos a ir al seminario. Era un día de mucho calor y la iglesia estaba en medio de tomar una decisión. Así que fui ese día, recuerdo, hacía mucho calor y fui allí al seminario. Y mientras pasaba por
¿cómo se llama la calle cortita? Ambrosetti. Ambrosetti. Caminaba por Ambrosetti. Vi ese lugar. Y no soy místico, fue así. Y si bien no me gusta esta palabra y no animo a decirla, es como si el Señor hubiera hecho ahí. Ese lugar es para la iglesia. Pasó el tiempo, claro. Empezaron ciertas batallas que hubo que conquistar. Pero pasamos de Ramos Mejía, cruzamos el mar, cruzamos las avenidas y el Señor permitió que podamos levantar un nuevo tabernáculo. Amén. En esta zona. Amén. Y estuvimos allí 2 años. Y los tiempos son del Señor. Y empezamos a trabajar. Y pasó la pandemia. Y hubo cambios. Hubo situaciones que enfrentar. Tiempo de dificultades y de cambios que todos ustedes saben en medio de la pandemia. La iglesia creció. Nos levantamos, salimos a evangelizar, salimos a las calles, pusimos carteles, entregamos folletos, empezamos a hacer actividades y gracias al Señor, el pueblo creció. Amén. Y llegó Martita, que no la veo por ahí, pero por ahí andará. Y llegó Marta, frutos del desierto. Y llegó Janina, y llegó Gerardo. Y pudimos pudo volver Zulma, que hacía tiempo que no la veíamos. Y otra gente que conocimos en ese lugar. Y crecimos, y dimos gloria, y adoramos, y cantamos, y celebramos el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero solo era otro tabernáculo. Porque hubo un momento, y sin echar culpas, Dios es el Señor de la iglesia. Y llegó el momento que dijo que había que levantar campamento otra vez. Y permítame un sincericidio. Sí que me molesté. Pero era la voluntad del Señor. Y vinimos a este lugar. Dios abrió puertas en este lugar. Dios trajo recursos para entrar a este lugar. Recursos sobrenaturales. De lo alto, inesperados, que no había, que no teníamos, que no sabíamos cómo. Pero Dios permitió que su iglesia tenga Amén. otro tabernáculo para adorar. Amén. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice hoy en este tramo del desierto? Ya con esto cierro, permítanme si me extiendo un segundo. ¿Qué nos dice hoy el Señor como iglesia? ¿Seguiremos de tabernáculo en tabernáculo? Amén. Yo tengo una firme convicción, amados, que hay tierra para nosotros. Amén. Y si es de Dios, Dios la va a dar. Amén. Algunos se me ríen tal vez, pero si Dios tiene en su corazón, y esto tal vez sea una proclamación espiritual, si Dios tiene en su corazón darnos una tierra o un templo, pues Dios lo va a hacer. Amén. Y yo le creo. Amén. Y no me da vergüenza. Y por esa promesa seguimos caminando. Y seguiremos caminando. Pero me temo que como muchos han quedado en el desierto, solo podrán obtener esa promesa
quienes crean a la promesa de Dios. Amado, por favor, no me crea a mí. No me crea a mí. No me interesa que me crea a mí. Créale a Dios. Amén. Si usted ama a Dios, créale a Él. Amén. Y si usted cree que Él es suficientemente Dios, suficientemente todopoderoso para darnos esa tierra, ese lugar o lo que sea, para que dejemos de andar de tabernáculo en tabernáculo, pues así lo hará. Reconocer que cada una de las cosas que pasaron en la historia no faltó una palabra. Amén. Dios es un Dios de promesas. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben? Ya cierto. Hay una frase, una manera de expresarse que siempre tal vez me chocó. Porque hay ciertos abusos que a veces se dan en las iglesias. Y es que a veces, al hablar de la iglesia, se usa la palabra casa. Y bueno, tal iglesia es mi casa, la casa. A veces uno ve en las redes sociales, bueno, hoy hay reunión en casa. Al hablar de la iglesia. Siempre me chocó, me pareció incómodo, por distintas razones. Hasta que hace algunas semanas apareció un tal Osman acá. ¿Usted le conoce? Apareció un tal Osman. Y que cuando lo escucho hablar dice, bueno, hay que estar orando por la casa. Y me da una alegría. Porque ¿qué es la casa? Más que si es el lugar en donde uno se siente parte, en donde uno pertenece, en donde uno lo ha adoptado a su familia. Ahora yo le quiero preguntar para seguir caminando. En este desierto hasta que Dios nos dé la tierra, porque solo la verán quienes sientan que Jesús de Nazaret es su casa. Te quiero preguntar, amado, amada, y solo no sientas compromiso conmigo. Por favor. No lo hagas. ¿Es Jesús de Nazaret tu casa? Amén. Amén. Es Jesús de Nazaret tu casa. Amén. La cual no vas a cambiar aunque haya defectos. ¿Es Jesús de Nazaret tu casa? ¿En dónde está? La puerta del cielo, pastor. Amén. ¿Dónde está tu familia en Cristo? Amén. Pues si esta es tu casa, y aquí está tu familia, y aquí está tu pueblo, pues marchemos. Amén. Todavía hay ruta, pero hay una tierra que conquistar, y solo se conquistará con fe y con Dios de nuestro lado. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por este día. Tú has hablado una vez más a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, a tu pueblo establecido en este lugar. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Las palabras y el tiempo no alcanzarían para hablar, Señor, de todo. Pero sí reconocemos, oh Dios, que no ha faltado promesa, que no ha faltado palabra, que tú has cumplido todas y cada una de las cosas que has dicho. Te damos gracias, Señor. Gracias, oh Dios, porque cada batalla enfrentada ha sido tomada de tu mano. Tú nos has enseñado hoy, oh Dios, que las batallas y las victorias obtenidas han sido porque tú has estado con nosotros. Gracias. Tú nos
nos has hecho un pueblo libre. Tú nos has hecho un pueblo libre. Y somos libres para poder obedecer solo tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Para hablar solo tu palabra, sin condicionamientos. Somos libres. Y ser libres tal vez tenga un costo. Pero aquel pueblo que fue llamado a ser libre es aquel pueblo a quien tú le prometiste una tierra segura y próspera. Hemos caminado, hemos visto tu amor. Hoy tú nos llamas a seguir caminando. Lloro, Señor, por cada uno de aquellos que están aquí hoy. Los que han caminado hace mucho, los que se han sumado, quienes se están sumando. Por favor, Señor, ayúdanos a seguir caminando. Si hay incredulidad, perdónanos, Señor. Pero que todos los que estamos aquí hoy, esta es mi oración, aunque solo tú sabes las cosas, que podamos juntos ver el cumplimiento de tu promesa. Que nuestros ojos puedan ver y que tú nos muestres y nos alecciones de que tú puedes hacer cosas más grandes aún de las que podemos imaginar. Porque tú eres el Dios que pelea por nosotros. Respondemos hoy a tu llamar. Respondemos hoy como tu pueblo a hacer tu misión en el lugar en donde tú nos pones y nos has puesto. A esforzarnos, a trabajar. En el lugar en donde tú nos has puesto para adorarte. Toda la gloria es para ti, Señor.